Buenas tardes. El día de hoy presentaremos la segunda parte del proyecto. En este proyecto estamos Felipe Aguirre, Sebastián Cardoso y Daniela Álvarez. Tomando como referencia el trabajo anterior, tomamos las mismas variables, las cuales eran dos cuantitativas y cinco cualitativas. Y pues estos se tomaron para desarrollo de todo el trabajo. Tomando el módulo TIC, se definió el directorio de trabajo y en el documento CSV. Bueno, tomando como referencia que nuestra fuente de datos era la encuesta de micronegocios por el DANE, pues desarrollamos el trabajo de la siguiente manera. Bueno, teníamos un total de datos, teníamos 77.156 observaciones que nos da un total de 35 variables. Bueno, esas hicimos un descarte y nos quedamos con 7 variables que las tomamos como principales en el trabajo número 1 y en estas las seguimos trabajando. Digamos que nuestras variables fueron las siguientes. Eran dos cuantitativas y eran 5 cualitativas. Bueno, si hicimos la suma total de estos, les cambiamos el nombre de datos a encuestas para seguir manejando el mismo vocabulario en R. Entonces fue cuando hicimos nuestra conversión de variables cualitativas. Como te dije anteriormente, teníamos dos encuestas numéricas y las otras pues eran de carácter de as factor. Bueno, entonces cuando hacemos la conversión de variables, pues le ponemos la parte de levels, tomamos la encuesta, la variable, la P9776, hacemos la del sí y no para manejar el mismo vocabulario. Cuando hacemos la suma total, nos da pues la siguiente para hacer una tabla de contingencia en la cual queríamos saber si utilizaban dispositivos móviles en los negocios o no. Bueno, entonces primero hacemos un gráfico mosaico con la variable P976 y P977. Igualmente, cualquier inquietud, cuál es la variable y a qué se refiere, hicimos un glosario acerca de qué tenía cada variable y el total de variables a qué hacía referencia. Bueno, para armar nuestro gráfico de barras, nuevamente usamos las variables que seleccionamos anteriormente. En este caso tomamos la P1006. Hacemos lo mismo del sí y no. En el gráfico de barras eh, necesitábamos el siguiente. Bueno, entonces cuando hacemos en este caso el gráfico y lo hicimos con la variable P1006 y P977. Bueno, y ya por último, para finalizar esta parte de los gráficos, hicimos un histograma en el cual queríamos saber los dispositivos móviles utilizados en cada negocio. Entonces tomamos nuevamente la variable, la P1006 y la P977. Más adelante les vamos a decir estas cifras que nos arrojaron y por qué son tan importantes. Digamos que cuál era el objeto de análisis. Queríamos saber cuál era el panorama actual de los micronegocios en Colombia y ¿para qué? Para saber la creación de nuevas políticas de apoyo hacia los emprendimientos. Digamos que en esta parte están los glosarios que les mencioné anteriormente. Podemos ver todo lo que nos hablan las anteriores variables y ya en la parte de intervalos de confianza es cuando mi compañero Sebastián les va a explicar cuáles fueron los resultados y qué hicimos en cada intervalo. Bueno, pues como tal, lo que decía Felipe, las variables que elegimos era para analizar, pues qué, en este caso, cómo se podía apoyar a los micronegocios. En este caso, pues sacamos la estimación puntual, la significancia, valor de Z y demás, que pues abajo hay unos valores que les voy a explicar, pues cada uno qué significa. Bueno, el primero es la estimación del margen de error. Entonces, como tal, es el 0.012229622
pues lo cual es bajo. En el otro ya es el margen de error como tal, lo cual también nos arroja un valor total pues mente bajo, que será el 0.02022549. Los otros dos valores como tal, en comparación de otras encuestas, tienen que ver, en otra tendrían que salir valores como tal que equivaldrían a millones de pesos en este caso, pero en este caso, como nuestras preguntas eran el equivalente de dispositivos que tenía un micronegocio para sus actividades económicas, entonces nos arrojaba que había un promedio que cada negocio tenía entre 0.9797745 a 1.020225 dispositivos para realizar sus actividades económicas. Cada uno de estos micronegocios pues tenía como tal, nos arroja un valor de que cada negocio por lo menos mínimo tenía un dispositivo para realizar cada una de estas pues actividades. ¿Qué quiere decir esto? Pues realmente es algo pues que con las leyes que Felipe mencionaba antes se debería como tal impulsar, por lo menos que cada uno en este caso, como se mencionaba en la encuesta, también está enfocada en servicios financieros, era que pues cada uno tuviera mínimo un dispositivo y es lo que pues más o menos el promedio está mostrando de cada uno de los micronegocios. A continuación, Laura les va a terminar de explicar lo que analizamos y como tal las conclusiones y las discusiones finales de lo que aprendimos como tal haciendo este análisis. Bueno, pues realizando todo el procesamiento de datos en R, las conclusiones que hallamos de esto fue que según la evidencia que tenemos una confianza del 90% para sacar los intervalos de confianza, por lo tanto los resultados son los siguientes. El error estándar de 0.01229622 y nuestro margen de error equivale a un 0.02022549. Y tenemos una estimación de que los negocios utilizan entre un 0.9797745 y un 1.020225 computadores o tabletas para su actividad económica. También analizamos que si en un futuro se pudiera retomar el trabajo de investigación sobre las encuestas realizadas por el DANE, específicamente el módulo TIC, mejoraremos en el feedback de usuarios para reconocer los posibles aspectos que se pudieran tener en cuenta e involucrar a otras partes interesadas. Adicionalmente, hacer una comparación con otras encuestas a nivel nacional que nos permitan medir los resultados de una manera más objetiva y con una perspectiva más amplia y por último, realizar un análisis más enfocado en cómo cada una de las variables afecta los resultados y las conclusiones de la investigación. Principalmente ganamos experiencia en manejo de los datos en encuestas sobre la población y la toma de muestras sobre los mismos que fue tomado de la mano con la programación de RStudios y el desarrollo de habilidades para análisis de los datos específicos. No podemos olvidar el trabajo en equipo que ayuda a fortalecer nuestras habilidades blandas y comunicación efectiva que se impulsaron finalmente la interpretación de resultados y la comprensión de una mejor realización. Muchísimas gracias.